1825, ¿verdad? Muy cercana a la ley de Biot-Savart y al descubrimiento de Faraday. Entonces, ciertas especificaciones que debemos saber. Si tenemos una carga o distribuciones de carga, y estas no están en movimiento con una aceleración, entonces decimos que es una carga en reposo, y es lo que nos representa la ley de Coulomb. Si tenemos fuentes magnetostáticas, es decir, corrientes estacionarias, es en sí lo que nos hablaría la ley de Biot-Savart, con detalle. Y para ambos casos, sabemos que estos serían, no representarían condiciones adversas. Muy importante recordar que una corriente es como está fluyendo un parámetro determinado. Por ejemplo, si es una corriente de agua, es cuánta agua está pasando por un punto en función del tiempo. Si estamos hablando de una corriente eléctrica, entonces es de la carga o de los electrones que están pasando por ese punto en función del tiempo. Es importante saber que la ley de fuerzas de Ampère se puede obtener a través del descubrimiento de Savart y posteriormente la ley de fuerzas de Lorentz. ¿Cómo estas están relacionadas? Entonces, lo importante aquí es saber exactamente qué es la carga. Las unidades que se utilizan para el sistema internacional son los electrones, lo cual representa el número bastante elevado de electrones que están pasando por unidad de tiempo. Es decir, que un televisor que anda, bueno, quizás no tanto los modernos, pero supongamos que tiene una corriente de 1 ampere, entonces significa que están pasando 6.19 por 10 a la 19 electrones por segundo para que ese televisor pueda permanecer encendido, ¿verdad? Entonces, quizás esa es una de las razones por las cuales se utilizan estas unidades como el Coulomb, ampere, quizás representan o son mayor potencia con estas para describir ciertos fenómenos que ocurren en ese aspecto. Entonces, recordemos que si tenemos una corriente en movimiento, entonces esta nos va a generar que tengamos una fuerza en ese lugar. De igual forma, si tenemos dos ciclos cerrados por los cuales estos están pasando, uno sobre el otro va a generar una fuerza, así como el otro sobre el uno también lo hará. Entonces cumplen la tercera ley y podemos verificar la superposición de esas en cualquier momento. Y la ecuación para poder determinar esa fuerza es la que está en la parte superior, ¿verdad? En la cual se tiene que analizar de acuerdo con las corrientes cerradas C y C', el accionar tanto de la corriente I e I', actuando con diferenciales de S y de S', estos divididos entre R. Entonces, una forma alterna para poder describir esta ecuación que tenemos acá descrita por doble producto cruz es esta que tenemos en esta parte, ¿verdad? En la cual solo tenemos evidenciados los diferenciales de los circuitos que tenemos a esta parte para interés propio. Entonces, como no estamos hablando de una corriente tal, lo podemos hablar, entonces es muy conveniente que definir estas a través de densidades de corriente, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser que esté circulando a través de
una forma lineal a través de un área o a través de una forma que tenga un comportamiento volumétrico, ¿verdad? Entonces, si tiene un comportamiento volumétrico, sería la K que tenemos esa parte de acá. Y también ahí tendremos el comportamiento evidenciado en función del área. Entonces, si es de línea, es I por ds. Si es de área, sería J de volumen, en el cual se tiene un volumen por el cual se están circulando J por diferencial de volumétrico, y si es un área, es la K, la mayúscula, por ese diferencial de área. Es importante recordar esto que está en la parte inferior, que tiene que ver con la ley de Coulomb, aunque un poquito más adelante vamos a hablar de la ley de Coulomb. Entonces, para poder tener la conservación total descrita, entonces es importante ver qué es lo que está ocurriendo con estos elementos, ¿verdad? Entonces, el cambio que puede tener la corriente respecto al tiempo tiene que ser igual a la integral de área de la corriente actuando a través de un diferencial de área, ¿verdad? Entonces, resultaría que la carga total sería exactamente igual a esa densidad de carga que se encuentra en ese punto, a través de una integral de volumen, ¿verdad? Y tratando de discernir estos asuntos, despejando a través del integral de volumen, recordando que la carga sería el equivalente a ese diferencial de J. Entonces nos resultaría eso, ahora que la densidad de carga puede cambiar si solo si el diferencial de J es permitido. Es decir, si no hay variaciones en J, es imposible que tengamos cambios en la distribución de cargas a lo largo, ¿va? O verlo de la otra forma, que el diferencial de carga no va a variar si el J también permanece constante a través de todos estos valores, ¿verdad? Entonces, en estos diferenciales, sí lo que habría que analizar es específicamente lo que se tiene adentro de la estructura en la cual se está analizando y ver cómo éste se comporta para poder determinar si hay cambios más adelante. Entonces, es muy importante poder ver esta parte y importar cuál de esos modelos esté adoptando. En lo cual vamos a decir que tenemos corrientes que no dependen tanto de lo volumétrico, por lo tanto los podemos extraer de las integrales. El caso que tenemos a la derecha, si dependieran de esto, sería como está en la izquierda. Y en función de estos valores, entonces es que se tendría que especificar esta forma. Entonces, creo que cuando están en 415, poder determinar la fuerza que generaba una corriente circulando creo que es de los primeros temas en 415. Y era, por así decirlo, un tema bastante importante para la clase, ¿verdad? Y se miraban casos como estos, dos columnas separadas por una distancia P, y el analizar la fuerza que se generaba por circular corriente de cualquiera de estos. En el caso de medio, cuando se tenía un rectángulo, se estaba haciendo circular electrones a través de la línea que sale en otro punto, identificar la fuerza que éstas podían experimentar. Entonces, la ley de Biot-Savart, recordar
que se publicó en el año de 1820, previo a la ley de Ampère, y que a esta se la considera, o por así decirlo, fundamental dentro del magnetismo. Y su forma de cómo se mira es, creo que la única ley conocida de Maxwell que mantiene su forma independientemente para la presencia o ausencia de materia, ¿verdad? Entonces, teniendo la ley de fuerzas de Ampère, como se había visto, como se ve ahorita en la pantalla, podemos ver que en la parte que está abajo hay un elemento que está siendo descrito por esta forma, ¿verdad? Si miramos, lo único que se está haciendo es quitando la corriente del circuito en el cual se está intentando saber cuánto es la fuerza, ¿verdad? Y que de los otros valores se permiten dejar en función, ¿verdad? Si analizamos y recuerdan también, esta forma es exactamente igual a la que conocieron para el campo magnético. Por lo tanto, al igual que hicimos con el campo eléctrico, en la cual era analizar elementos que influyen en la carga, aquí es analizar qué otros elementos externos están presentes y que tratar de definir un término para describir esos momentos, describir el comportamiento que esos elementos tienen. Acá básicamente es analizar las corrientes ajenas y ver qué cambios pueden producir dentro de la corriente que tenemos al interno, ¿verdad? Entonces, sí, a esto es a lo que se le conoce como la ley de Biot-Savart. Saber distinguir que de la ley de Ampère, al hacer esta separación de los elementos que calculan la fuerza que se genera, de los elementos que son atribuibles a elementos exteriores, entonces a través de estos elementos es que se va a obtener el campo magnético. Entonces, por lo tanto, la fuerza de este punto quedaría más o menos determinada a través de esta forma. La integral en una superficie cerrada de I de S multiplicado por el producto cruz con el campo magnético, ¿verdad? Entonces, de esta forma se puede dejar eh, tratando de ver también para los otros tipos de corrientes, si fuera una corriente de área o si fuera una corriente volumétrica la que está circulando por cada uno de esos lugares. Entonces, de esta forma es que se puede calcular el campo magnético para cada uno de estos elementos, ¿verdad? Muy importante es que al ver el comportamiento de estos elementos no hay ninguna forma en la cual se esté registrando la permeabilidad del campo, ¿verdad? Pero miraremos que eso posiblemente aparece. Entonces, de aplicar este elemento, que se generan con algunos casos, por ejemplo, esa que es una superficie diagonal, tener un campo magnético que actúa en el vector phi, o del otro caso que es una especie de alambre, podríamos decirlo, que está circulando una corriente a través de eso, generar un campo en la componente Weber. Entonces, casi similar al campo eléctrico, salvo algunas consideraciones. Eh, Estas actuarían en función de componentes entre los cuales quede como proyección o orientación de, de cierta forma o valores que su distribución entre la cual está circulando estas corrientes que se desconocen estén.
Entonces, si seguimos analizando las fuerzas, aquí resulta que la fuerza magnética, entonces esa es la carga que se está analizando multiplicado por la velocidad de dicha carga por el campo magnético, ¿verdad? Entonces, si ya se completa el elemento y se calcula la fuerza electrodinámica, combinándonos con lo que se vio con la fuerza de Coulomb pues, anteriormente. Entonces resulta que esta fuerza que tiene el nombre de Lorentz es igual a Q y se suma tanto el valor debido al campo eléctrico más lo que corresponde a la fuerza magnética. Entonces, este elemento nos permite calcular la fuerza electromagnética debido a estos factores. Entonces, según los casos, según cómo esté perfilado la zona o medidos los valores, así se puede describir cada uno de estos para poderlos medir. Entonces, ahora avancemos hacia lo que es la divergencia rotacional de B. Recordemos que el campo magnético que ya hemos visto anteriormente, ya existe una forma matemática para poderlo determinar. Y que a su vez, viendo lo que Ampère describió con su ley, se puede escribir esta expresión que tienen en esta parte, ¿verdad? Viendo lo que es la forma integral de la ley de Ampère, o lo que se conoce también como la ley circuital de Ampère, el cual el campo actuando a través de un diferencial de línea es exactamente igual a la permeabilidad del vacío multiplicado por la corriente que está circulando por dicho campo, ¿verdad? Entonces, se reitera lo que más o menos teníamos conocido, que si en la circulación de una corriente, entonces vamos a tener un campo magnético. Entonces, similar a lo que se hacía con la ley de Gauss, que era aplicable o que mirábamos que tenía una aplicación mayor a la ley de Gauss. Entonces, se puede obtener una función en la cual mediante las curvas que se obtenga del campo B, existe una magnitud que sea constante y para los cuales la dirección del campo magnético sea paralela o perpendicular a la trayectoria abajo. ¿Por qué es esto? Bueno, recordemos las líneas de campo magnéticas que siempre van a estar presentes con su polo positivo y su polo negativo. Y cómo estos se van a ir graficando o obteniendo para diversos valores. Entonces, al tener una línea de corriente infinito o un plano infinito o solenoides o cilindros muy largos o conocidos, entonces analizaríamos las formas que estos podrían tener para constituir estos campos magnéticos. Entonces, analizando la forma diferencial de la ley de Ampère y con ayuda del teorema de Stokes, entonces podemos ver cómo estos valores se van obteniendo y cómo de la integral que queda de superficie pues, se extraen las formas que quedan en este punto y se tiene que el rotacional de B es exactamente igual a la permeabilidad del vacío multiplicado por la densidad de corriente, ¿verdad? Entonces, de aquí obtenemos uno de los valores que interesan para el teorema de Stokes, en los cuales recordemos que si el campo magnético, su valor de infinito tiende a cero, entonces su
divergencia y su rotacional van a tener formas únicas que los determinarán. Entonces, al analizar esta ecuación, notamos que esta no cumple con la ecuación de continuidad para el caso electrodinámico, ¿verdad? Para cuando estamos hablando de electrostática, que es el caso en el cual tenemos corrientes constantes. Sí cumple, pero para el caso electrodinámico no lo cumple, ¿verdad? Entonces, en sí, esta representa una de las ecuaciones para rotacional del producto, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que preguntar qué es lo que, o cuál es la forma específica para la divergencia del campo magnético, ¿verdad? Entonces, tratando de ver esta forma y tratando de recordar del Bagnes, recordemos que la divergencia de B es exactamente igual a cero, ¿verdad? Entonces, con esta ya obtenemos ambos valores para el campo magnético, ¿verdad? Su divergencia es cero y su rotacional es igual a la permeabilidad en el vacío multiplicado por la densidad de corriente, ¿verdad? Esto hablando para condiciones electrostáticas, no electrodinámicas. Entonces, en resumen, tenemos estos elementos muy importantes para recordar. El rotacional es igual a cero, perdón, la divergencia es igual a cero, el rotacional es igual a la permeabilidad por la corriente y tenemos una forma alterna para poder determinar el campo magnético, ¿verdad? Debido a estos valores y obtenido a través de la expresión de fuerzas de Ampere. Entonces, lo que debemos de encontrar es alguna o ver la forma integral que tiene el campo magnético haciendo el uso del teorema de la divergencia, ¿verdad? Mediante la cual lo que tenemos que hacer es integrar en un volumen y por lo tanto sabemos que matemáticamente la integral de la superficie es cerrada. Entonces, por lo tanto, el flujo neto que atravesaría a través del campo B tendría que obedecer la ecuación que está en la parte inferior, ¿verdad? En la cual sabemos que esto es exactamente igual a cero. Entonces, si es igual a cero, lo que importa para este punto, entonces es fijarnos qué pasa con las líneas del campo magnético, ¿verdad? Y a través de cualquier sustancia cerrada, no sabemos que esto es igual a cero, ¿verdad? Es decir, que el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen. Si recordamos, los monopolos magnéticos no existen de forma no natural, ¿verdad? No es como tener una carga positiva o una carga negativa en la cual tenemos estos elementos. Y al tener estos elementos siempre vamos a tener líneas entrando o saliendo, dependiendo del signo de la carga. En este caso, siempre vamos a tener igual cantidad de líneas saliendo, igual cantidad de líneas entrando, debido a la consistencia que tienen los elementos que forman los campos magnéticos. Entonces, debido a eso, es que la integral, la parte superior, tiene que ser igual a cero.
Entonces, para ciertos casos en los cuales tienen otra asignación y por lo tanto debe tener una mayor beligerancia con sus líneas, lo que estamos interesados en saber es cuántas de estas líneas entran o salen de cierta superficie, ¿verdad? Y esto es acumulando ciertas formas o superficies de este valor, ¿verdad? Ya tratando de hacer un cálculo a través de la magnetostática. Entonces descubrimos que el flujo magnético debe ser igual a la derivada de área del campo magnético punto un diferencial de área, ¿vale? Y recordar que las unidades de flujo que se tienen para este caso es el Weber. Entonces, tratando de ver estas circunstancias, por ejemplo, el análisis de elementos o de eh, condiciones como un transformador, esos ya son elementos que no están, o que son completamente dinámicos. La fuente está alterando y está cambiando de signo en 60 veces por segundo. Entonces, que son completamente distintas a las situaciones que se miraban en 415, en las cuales recuerden que se mencionaban cargas estáticas, es decir, que no había cambio de signo. Entonces, cuando se está analizando esto a través de un imán, las líneas de flujo magnético que son cerradas no van a tener principio de fin, es decir, que el resultado de la integral es exactamente igual a cero. Pero si se analiza, por ejemplo, ese mismo caso viéndolo en la electrostática, miramos que, por ejemplo, una carga esa que se veía es positiva, están saliendo líneas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la integral del campo eléctrico producto punto un diferencial de área es exactamente igual a la carga entre la permitividad en el vacío. Entonces, en función de lo que se esté analizando, esta ecuación tiene que ser igual a cero o igual, perdón, tiene que ser distinta de cero o exactamente igual a cero, ¿verdad? En función de eso se tendrían los valores para poder determinar las situaciones que se están analizando. Pero con el caso de los imanes, recordemos que, como he dicho anteriormente, no existen los monopolos. Sí se pueden crear ciertos monopolos, pero son bajo condiciones artificiales, ¿verdad? No bajo condiciones naturales. Bajo condiciones naturales, lo mínimo que existe son los dipolos. Y en función de las configuraciones que se pueden encontrar, son estas que aparecen o de mayor número, en las cuales siempre vamos a encontrar una forma que tiene o que expresa su polo norte y su polo sur. Sin importar el número de expresiones que se tengan, siempre los valores de estas van a ser casi constantes. Entonces, bueno, esto era mencionado. Es muy importante recordar que el polo, perdón, o que la brújula apunta hacia el polo magnético, ¿verdad? Y que eh, bajo ciertas características o correcciones que se hacen, eh, están actuando de esa forma, ¿verdad? Entonces es importante recordar que el polo norte
realidad lo que representa es un polo sur magnético, ¿verdad? Y lo que está en el polo sur de la Tierra, lo que tenemos es el polo norte del campo magnético que está alrededor de la Tierra. Entonces, al calcular la divergencia de rotacional de un campo eléctrico, sabemos que esto es igual a cero, ¿verdad? Entonces, debido a esta ecuación de inexistencia de polos magnéticos, entonces podemos construir o buscar construir un potencial magnético, pero mediante el cual se va a construir a través del rotacional de la expresión que representa el potencial magnético para poderlo obtener. Entonces, de esta forma, el campo magnético sería exactamente igual al rotacional de esta expresión, ¿verdad? Y eso representaría un potencial vectorial. Entonces, para nuestro interés, necesitamos encontrar una forma explícita para poderlo calcular, ¿verdad? Y esa posible forma para calcular B es tal y como aparece en la figura que está en medio, ¿verdad? Entonces, si ya cada uno de estos elementos se extraen y se apartan para definir para definir el campo A, campo vectorial A, entonces este se puede calcular en función de una corriente filamental, ¿verdad? Se puede determinar el potencial magnético o el potencial vectorial en función de esta corriente filamental que circularía, ¿verdad? Y de esta forma se puede obtener un valor a través de un cálculo un tanto más sencillo para poder determinar el campo eh, de interés, ¿verdad? Entonces, si lo que se tiene son las otras configuraciones de corriente, entonces observar estos valores, si es para una línea, perdón, si la corriente es lineal, si la corriente es de área con K, o si la corriente es volumétrica con J, entonces ahí están determinados cada uno de estos elementos, ¿verdad? Muy importante ver o saber que básicamente todos se pueden discriminar o determinar desde el punto de vista de J en función de ciertas formas que se pueden presentar. Se pueden también describir en términos de IVA. Todo tiene que ver en función de qué tan exacto tenemos que estar al momento de realizar el cálculo. Entonces, como hemos mencionado, la divergencia de A es cero y por lo tanto, si se determina o si se establece por medio del potencial vectorial, potencial magnético, el flujo eh, que se está terminando de quedaría tal y como está en estas ecuaciones, ¿verdad? Sustituyendo a B por el rotacional de A, entonces utilizando el teorema de Stokes, entonces el potencial, perdón, el flujo magnético sería igual a la integral cerrada de A través de un diferencial de línea actuando, ¿verdad? Y esto para poderlo simplificar para que sea de manera sencilla, o partiendo todo a partir del potencial vectorial o potencial magnético. Entonces, al igual que de esta forma, eh, si se calcula el rotacional del campo magnético,
sabemos que este es igual, perdón, sabemos que el campo magnético es igual al rotacional del campo vectorial y quedaría tal y como está en esta parte, ¿verdad? Pero como el a ver, no se me olvida la divergencia de A, está multiplicándolo por este gradiente, sabemos que es igual, exactamente igual, pero es cero, porque ya sabemos que el gradiente de A es igual a cero. Por lo tanto, solo queda el lagrangiano de A, ¿verdad? Y esto, a su vez, ya sabemos cuánto es el rotacional de B. Entonces, esto tendría que ser exactamente igual a ese término, ¿verdad? Entonces, de esta forma, lo que se obtiene es la segunda derivada para cada uno de los componentes de X, Y y Z en función del valor a lo que es igual al rotacional de B. Recuerden que este valor del rotacional que se muestra en este punto no es exactamente el final que vamos a tener, esto bajo condiciones con ausencia de valores dinámicos, pero ahorita que estamos viendo el valor que ustedes vieron en 415 es solo para recordarlo. No sé si alguno tiene alguna duda o pregunta. Si no, entonces quedamos por aquí. Mañana continuamos con la clase. Pasen buena noche. Gracias, ingeniero. Ingeniero, Buenas noches, ingeniero. ingeniero, buenas noches. Sí, Sandy. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Es con respecto a los grupos ya están armados. ¿Qué grupos? ¿Para hacer los trabajos o no va a ser así? Es que no siempre lo piden en grupo. Para la primera fue en grupo, pero o sea, cuando se asigna una tarea son libres de escoger el mismo grupo o si quieren cambiar pueden hacerla. Ok, y ahorita solo nos ha asignado una, ¿verdad? La que teníamos que mandar por correo. Uh-huh. Ah, ok, listo. Gracias. Buenas noches. Cheque. Buenas noches.